Bienvenido grupo, esa es la solución del quiz. En la parte 1 nos pedían derivar las funciones g de x igual a x al cuadrado que multiplica a 1 menos 2 veces x, y en la parte B f de t igual a 1,4t a la 5 menos 2,5t a la 2 más 6,7t más 1,0. Entonces vamos a darle solución. Aquí pudiéramos derivar como un producto, porque efectivamente hay una expresión que depende de x y otra expresión que depende de x. Pudiéramos usar la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Pero pudiéramos también expresar la función de tal forma que su derivada fuera un poco más fácil de calcularla. ¿Cómo? Distribuimos este x cuadrado multiplica con 1 y este x cuadrado multiplica con menos 2x. Así se nos convierte la función en x cuadrado menos 2x al cubo. Y al derivar, lo que vamos a hacer es derivar aquí menos la derivada aquí. Mire que ahora la función se ha convertido en otra expresión, pero siguen siendo la misma, son equivalentes, solo que se ha expresado de otra manera, donde la derivada será más fácil de calcular. Usando la regla de la potencia para la derivada, nos queda g' de x igual a 2x menos 6x al cuadrado. ¿Cómo lo dice? Recuerde que cuando derivamos bajamos el exponente, dejamos la variable x y al exponente le restamos 1. 2 menos 1, 1. Usualmente no colocamos el exponente igual a 1. Lo dejamos sin exponente, pero ya sabemos que tiene un 1. Aquí bajo el exponente, multiplico con menos 2, nos resulta 6x y al exponente le restamos 1, quedándonos 2. En la parte B nos dan la función f de t. Mire que aquí la variable es t, y al derivar notamos que usamos nuevamente la regla de la derivada de la potencia. Bajo el exponente multiplico por este coeficiente, 5 por 1,4, nos resulta 7t y al exponente le restamos 1, y así lo hacemos también con esto. Bajo el 2, multiplica con menos 2,5, nos resulta 5t y al exponente le restamos 1, más 6,7t por la derivada de t, que es 1 por 1, más la derivada de una constante que es 0 más 0, pero no vamos a colocar el más 0. Así nos queda la segunda derivada, o la derivada de la segunda función, ¿sí? La derivada de la primera, la derivada de la segunda función. Bueno, en la parte 2 del quiz nos daban los valores para f de 2. F' de 2 igual a menos 2, g de 2 igual a 4, g' de 2 igual a 7. Con estos valores, hallar h' de 2 en A, B, C. Mire que para cada una de estas nos dan un h de x diferente. En la parte A, h de x igual a 5 por f de x menos 4g de x. B, h de x toma esta expresión, g de x sobre f de x. En la parte C, h de x toma la expresión x por f de x. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Derivar una vez en términos de x, luego reemplazamos donde está x, colocamos 2 y vamos a echarle mano a estas hipótesis. Solución en la parte A. Si tenemos que h de x es igual a 5f de x menos 4 por g de x, entonces la derivada, nuestra h' de x es igual. Recuerde que cuando usamos o cuando hay una constante que multiplica a una función, lo que hacemos es dejamos la constante por la derivada de la función. ¿Y cuál es la derivada de f de x? F' de x menos 4, que multiplica la derivada de la función. Lo decía una regla: cuando hay una constante que multiplica una expresión que dependa de x, la derivada es dejamos la constante y multiplicamos por la derivada de la expresión que depende de x. Entonces ya tenemos la derivada para cualquier x. Y nos viene h' de 2, o sea, donde está x vamos a colocar o reemplazar 2.
quedándonos h' de 2 igual a 5 por f' de 2 menos 4 por g' de 2. Ahora lo que vamos a hacer es usar la hipótesis. ¿Qué es f' de 2? Aquí nos la daban. f' de 2 es igual a menos 2. ¿Qué es g' de 2? Aquí nos la daban 7. Quedándonos así. Repito, f' de 2 menos 2, g' de 2 7. Ahora lo que hacemos es multiplicar 5 por menos 2 menos 10, menos 4 por 7 menos 28. Menos 10 menos 28 menos 38. La respuesta del ejercicio 2 en la parte A. Ahora en la parte 2b. La función h de x es igual a g de x sobre f de x. Nos piden hallar h' de 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Derivar en términos de x y luego reemplazar. Pero ojo que aquí es un cociente. Tenemos que derivar como un cociente. Recuerden, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar por la función de abajo derivada, sobre la función de abajo al cuadrado. Quedándonos esta expresión. Esta es la derivada para cualquier x. Ahora lo que hacemos es reemplazar. Donde va x colocamos 2. Quedándonos toda esa expresión. Repito, donde va x, reemplacé x igual a 2. Así puedo encontrar h' de 2. Pero debemos echar mano a estas hipótesis. f de 2 para reemplazar g' de 2. ¿Qué es g' de 2? Venimos y reemplazamos acá. 7. ¿Qué es g de 2? Venimos y miramos acá. 4. ¿Qué es f' de 2? Venimos y miramos acá. 7. ¿Qué es f de 2 al cuadrado? Entonces será menos 3 al cuadrado. Miren, reemplazo g' de 2, f de 2, g de 2, etc. Luego acá lo que hago es multiplicar 7 por menos 3 menos 21, menos 4 por menos 2 da más 8, menos 3 al cuadrado da 9, esta suma me da menos 13 y abajo me da 9. No se puede simplificar, se deja así. Esa es la respuesta de 2b. En la parte C nos dan la función h de x igual a x por f de x. En la solución, para hallar h' de 2, tenemos que derivar en términos de x y luego reemplazar. Lo que hemos venido haciendo. Recuerde cómo derivamos. Este es un producto de funciones que dependen de x. Recuerden, la derivada de la primera, la derivada de x1 por la segunda sin derivar 1 por f de x, pues f de x. Más, aquí lo corrijo, es un más, el primero sin derivar por la derivada de f de x, que es f' de x. Esta es la derivada para cualquier x. Pero nos piden hallar es h' de 2. Entonces, donde va x, reemplazamos a 2. Después de reemplazar, entonces debo echar mano a las hipótesis. ¿Qué es f de 2? F de 2 es acá menos 3. Más 2 sigue siendo 2 por f' de 2. ¿Qué es f' de 2? Menos 2. Por menos 2. Multiplico acá, me da menos 4, sumo con el menos 3, nos da menos 7 en total. La respuesta de 12.